Continuación, retorno de mercancías importadas bajo diferimiento de aranceles aplicado en el artículo 303 del Telecán 1.6.14. Inciso D. El retorno será efectuado por una empresa de comercio exterior siempre que la mercancía se retorne en el mismo estado en que se haya sido transferida a la empresa de comercio exterior por una empresa de programa IMEX mediante pedimentos en los términos de la regla 1.6.17 y 4.3.19. Inciso E. Se trata de bienes textiles y del vestido en los términos del apéndice 2.4 y 6.b del Telecán, siempre que se cumpla con lo establecido en el decreto IMEX. Se trata de mermas o desperdicios. G. Se trata de contenedores y cajas de nylon. H. Se trata de tela importada a los Estados Unidos de América, cortada en ese país o en México para ensamblarla en prendas de México, u operaciones similares de maquila de bienes textiles y del vestido establecidos por los Estados Unidos de América o Canadá que se exporten a los Estados Unidos de América o Canadá, así como la importación temporal de insumos para la elaboración de dichos bienes textiles y del vestido que se exporten a los Estados Unidos de América o Canadá conforme a lo dispuesto en el decreto IMEX. Inciso I. Se trata de material de empaque, así como al material de embalaje del transporte. Retorno de mercancías importadas bajo diferimiento de aranceles aplicando lo establecido en el TLQ y en el TLK-ELC, Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y los estados de la Asociación Europea de Libre Comercio. 1.6.15. Quienes efectúen el retorno a cualquier estado miembro de la comunidad de la Asociación Europea de Libre Comercio de los productos que resulten de los procesos de elaboración, transformación, reparación y ensamble respecto de los materiales que hubieran importado bajo alguno de los programas de diferimiento de aranceles a partir del 1 de enero de 2003 deberán cumplir con lo siguiente. Inciso I. Cuando las mercancías que se retornen califiquen como productos originarios de México o se encuentren amparadas por una prueba de origen emitida conformidad con la decisión o el Tratado de Libre Comercio de la Asociación Europea de Libre Comercio, en el pedimento que ampara el retorno a las mercancías se deberá señalar en el bloque de identificadores la clave que corresponda conforme al apéndice 8 del anexo 22. En este caso, en el pedimento que ampare el retorno se deberá determinar y pagar el impuesto general de importación correspondiente por los materiales no originarios de la comunidad de la Asociación Europea de Libre Comercio, según sea el caso, que hubiera importado bajo algún programa de diferimiento de aranceles y utilizado en los procesos de elaboración, transformación, reparación y ensamble de las mercancías que se retornan, aplicando la tasa que corresponda en los términos de la regla 6.4 de la resolución de la decisión o de la regla 6.4 de las resoluciones del Tratado de Libre Comercio de la Asociación Europea de Libre Comercio según corresponda. Para estos efectos se determinará dicho impuesto considerando el valor de los materiales no originarios, determinando en moneda extranjera, aplicando el tipo de cambio en términos del artículo 20 del Código Fiscal Federal vigente en la fecha que se efectuó el pago o en la fecha en que se haya dado los supuestos a que se refiere el artículo 56 de la Ley Aduanera. La opción que se elija deberá cumplirse en todas las operaciones que se efectúen en el mismo ejercicio fiscal. Cuando se haya efectuado el pago del impuesto general de importación en el pedimento de retorno de las mercancías en los términos del segundo párrafo de la presente fracción y los productos no se introduzcan o importen a cualquier Estado miembro de la Comunidad de la Asociación Europea de Libre Comercio, o cuando con motivo de una verificación en los términos de la regla 5.1 de la resolución de la decisión o 5.1 de la resolución del TLK, la autoridad aduanera de la Comunidad o de la Asociación Europea de Libre Comercio emite resolución en la que se determine que los productos no son originarios. Se podrá solicitar la devolución o efectuar la compensación del monto del impuesto general de importación que corresponda conforme al segundo párrafo de la presente fracción, utilizando desde el mes en que se efectuó el pago hasta que se efectúe la devolución o compensación siempre que el trámite se realice en un plazo no mayor a un año, contando a partir de la fecha en que se haya efectuado la exportación o retorno en los términos de la regla 2.2.3, segundo párrafo de la resolución. Cuando las mercancías que se retornen no califiquen como productos originarios de México de conformidad con la decisión o el Tratado de Libre Comercio de América y por lo tanto no se esté obligado al pago del impuesto general de importación en el pedimento que ampare el retorno de las mercancías, se deberá señalar en el bloque de identificadores la clave que corresponda conforme al apéndice 8 del anexo 22.
Cuando con posterioridad a la fecha en que se efectúa el retorno se determine que las mercancías que se retornan califican como productos originarios de México y se expida o elabore una prueba de origen que las ampare de conformidad a la decisión o el Tratado de Libre Comercio de la Asociación Europea de Libre Comercio, se deberá efectuar la determinación y pago del IGI correspondiente por los materiales no originarios de la Comunidad o de la Asociación Europea de Libre Comercio según correspondan los términos de la fracción 1 de la presente regla, mediante rectificaciones del pedimento del retorno. Cuando no se efectúe la determinación y el pago del impuesto general de importación al tramitar el pedimento de retorno conforme con la fracción I, o cuando se esté en lo dispuesto en la fracción 3 de la presente regla, se considera que es espontáneo el pago de impuestos cuando se realice con actualizaciones y recargos calculados de conformidad con el artículo 17A y 21 del Código Fiscal Federal desde el día siguiente a aquel en que se haya efectuado el retorno y hasta aquel en que se efectúe el pago de dicho impuesto, en tanto las autoridades aduaneras no hayan iniciado el ejercicio de facultades de comprobación. El tipo de cambio aplicable para la determinación de impuesto correspondiente será el vigente en la fecha en que se haya dado los supuestos a que se refiere el artículo 56 de la ley aduanera o en la fecha que se debió efectuar el pago de impuestos correspondiente. La opción que se elija deberá aplicarse en todas las operaciones que se efectúen en el mismo ejercicio fiscal. Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable en los siguientes casos siempre que en el pedimento que ampare el retorno se indique en el bloque de identificadores la clave que corresponda conforme a la apéndice 8 del anexo 22. Tratándose de retornos a países distintos de los Estados miembros de la Comunidad de la Asociación Europea de Libre Comercio o tratándose de retornos en los Estados miembros de la Comunidad o de la Asociación Europea de Libre Comercio, cuando las mercancías se retornen en la misma condición en que se haya importado temporalmente de conformidad con la regla 6.6 de la resolución de la decisión o 6.6 de la resolución del Tratado de Libre Comercio de Asociación Europea de Libre Comercio según sea el caso. El retorno sea efectuado por una empresa de comercio exterior autorizada por la Secretaría de Economía, siempre que la mercancía se retorne en el mismo estado en que se haya sido transferida a las empresas de comercio exterior por una empresa con programa IMEX, mediante pedimentos en los términos de la regla 1.6.17. Se trata de mermas o desperdicios, la mercancía sea originaria de conformidad a la decisión del Tratado de Libre Comercio de la Asociación Europea de Comercio Exterior. Se trata de contenedores y cajas de tráileres. En la importación temporal de azúcar utilizada en la fabricación de mercancías clasificadas de conformidad con la TIG en la partida 22.05 y las subpartidas 1704.10, 2202.10 y 2208.70, que posteriormente se exportan a Suiza o Liechtenstein. Quienes hubieran efectuado el retorno de mercancías que califican como productos originarios de México o amparados con una prueba de origen de cualquier Estado miembro de la Comunidad de la Asociación Europea de Libre Comercio y hayan realizado el pago correspondiente de los materiales no originarios de conformidad con la decisión o el Tratado de Libre Comercio de la Asociación Europea de Libre Comercio que hubieran sido importados al amparo de un programa de diferimiento de aranceles antes del 1 de enero de 2003, podrán solicitar su compensación del impuesto general de importación correspondiente a dichos materiales conforme al artículo 138 del reglamento y la regla 1.619. Exención de cumplir con los dispuestos de los artículos 14 del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y 15 del Tratado de Libre Comercio de la Asociación Europea de Libre Comercio para mercancías originarias que se introduzcan bajo un programa de diferimiento de aranceles 1.6.16. Lo dispuesto en los artículos 14 del anexo 3 de la decisión y del artículo 15 del anexo 1 del Tratado de Libre Comercio de la Asociación Europea de Libre Comercio no se aplicará a una mercancía que sea originaria de conformidad con la decisión que se introduzca bajo un programa de diferimiento de aranceles que sea utilizado como material en la fabricación de productos originarios de México posteriormente retornados a cualquier Estado miembro de la Comunidad o Asociación Europea de Libre Comercio siempre que cumplan con los siguientes requisitos: que la mercancía cumpla con la regla de origen previsto en la decisión o el TLKLC según corresponda al momento de su ingreso al territorio nacional, que se declare a nivel de fracción arancelaria que la mercancía califique como originaria de conformidad con la decisión o el TLCALC según corresponda, anotando en el pedimento las claves que correspondan al país de origen en los términos del anexo 22, que se cuente con la prueba de origen válida que ampare la mercancía
Tratándose de mercancía introducida bajo un programa de devolución de aranceles, se deberá aplicar el arancel preferible en la decisión o el TLC-ALC, según sea el caso, cuando en un momento en que se haya dado los supuestos a que se refiere el artículo 56, fracción 1 de la ley aduanera, no se cumplirán no se cumpla con cualquiera de las condiciones previstas de la presente regla. Las mercancías deberán considerarse como no originarias para efectos de los capítulos 6 de la resolución de la decisión y 6 de la resolución del TLSALC de reglas 1.6.11. No obstante lo anterior, si en un plazo no mayor a un año, contando a partir de la fecha de introducción de las mercancías bajo un programa de diferimiento de aranceles, se cumple con lo dispuesto en el presente regla, se podrá considerar a las mercancías como originarias y solicitar la devolución o afectar la recomposición del monto del impuesto general de importación que corresponda en los términos de la regla 2.2.3 y de la resolución de la decisión y 2.2.3 de la resolución del TLCAELC, siempre que se tramite se efectúe en un plazo no mayor a un año contando a partir de la fecha en que se haya efectuado el retorno. Pago de aranceles por empresas con programas IMEX en operaciones virtuales. 1.6.17. Las empresas con programa IMEX o personas que cuenten con autorización para destinar mercancías a régimen de recinto fiscalizado estratégico que transfieran las mercancías importadas temporalmente destinadas a régimen de recinto fiscalizado estratégico, según corresponda a otras empresas con programa IMEX, ESEX, o personas que cuenten con autorización para destinar mercancías a régimen de recinto fiscalizado estratégico. Incluso la transferencia se lleve a cabo entre empresas con programa IMEX a personas que cuenten con autorización para destinar mercancías a régimen de recintos fiscalizados estratégicos, ubicados en la región o franja fronteriza, y las ubicadas en el resto del territorio nacional y viceversa, deberán tramitar los pedimientos correspondientes en los términos de la regla 4.3.19 y podrán optar por tramitar pedimientos consolidados en los términos de la citada regla. Para efectos del párrafo anterior, al tramitar el pedimento que ampare el retorno virtual, deberán determinar y pagar el impuesto general de importación correspondiente a las mercancías no originarias del TLCAN de la decisión o el TLKELC, según sea el caso, importando temporalmente o destinados a régimen de recinto fiscalizado estratégico, según corresponda, conforme a su clasificación arancelaria. Se podrá aplicar en la proporción determinada conforme a la regla 16.4 de la resolución del TLCAN, 6.9 de la resolución de la decisión o 6.9 de la resolución del TLKALC, según sea el caso. Lo dispuesto en la presente regla será aplicable dependiendo de que la empresa con programa IMEX o persona que cuente con autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico que reciba las mercancías las retornen directamente o las transfieran a empresas con programa IMEX o personas que cuenten con autorización para destinar mercancías a régimen de recinto fiscalizado estratégico. Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable en los siguientes casos: cuando una empresa con programa IMEX en la modalidad de servicio o una empresa que cuente con autorización para destinar mercancías a régimen de recinto fiscalizado estratégico transfiera las mercancías importadas temporalmente destinadas al régimen de recinto fiscalizado estratégico a una empresa con programa IMEX o persona que cuente con autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico, siempre que las mercancías se transfieran en el mismo estado en que fueron importadas temporalmente destinadas al régimen de recinto fiscalizado estratégico. Si termina en la misma fecha, los pedimientos que amparen el retorno y la importación e introducción al régimen de recinto fiscalizado estratégico virtuales, en los que se determine el impuesto general de importación para determinar el impuesto general de importación, se podrá aplicar lo siguiente: